Hola, buen día, amados hermanos. ¿Cómo están? La gracia y la paz del Señor sea con nosotros en esta mañana. Acomodo acá la compu y ya la largamos. Bien. Bueno, la porción que nos toca abarcar hoy es de Romanos, capítulo 15, versículo 14 al 21. Así que los invito a que tengan sus Biblias y que sigan la lectura conmigo. Terminada la lectura, vamos a orar para que Dios nos guíe y nos libre de las falencias humanas. Y posterior a eso arrancaremos con el Salmo. Leo, Romanos capítulo 15, versículo 14, y vamos a leer hasta el 21 inclusive. Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir su guía. Amado Dios y Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, creador y sustentador del universo, único Dios verdadero, te exaltamos y glorificamos a ti por este hermoso privilegio que tú nos concedes por pura gracia, y que es poder estar aprendiendo más de ti, que es poder estar juntos como hermanos, aprovechando este medio tecnológico para alabarte, para exaltarte a ti, porque tú eres digno. Tú eres digno de ser exaltado ahora y por los siglos de los siglos. Padre Celestial, te rogamos de que tú, a través del poder del Espíritu Santo, nos sostengas en este momento de aprendizaje, nos capacites a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones para escucharte, para aprender de ti, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el ministerio de Pablo se divide en tres, o este sermón se divide en tres, y lo íbamos a abordar viendo el ministerio de Pablo, en donde se van a abarcar los versículos 14, 15 y 16. Después el fundamento de su ministerio, que tiene varias porciones de los versículos, están desde el 14 hasta el 21. Y después vamos a ver la estrategia divina, que es así, se basa en los versículos 20 y 21, los dos últimos versículos que nos toca abordar. Entonces, como ya ha pasado bastante tiempo, voy a tratar de hacerlo un poco más resumido, pero tratando de mantenerme fiel a la enseñanza central. En el versículo 14 estábamos,
¿Y qué vemos en cuanto al primer punto, el ministerio de Pablo? Versículo 14. ¿Qué vemos en ese versículo? Vemos que Pablo daba un seguimiento, estaba informado de lo que estaba pasando en los hermanos de Roma. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a leer. En cuanto a vosotros, versículo 14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, o en otras traducciones, gratitud, amor, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Vemos que Pablo estaba cumpliendo un labor con mucha seriedad, una labor con mucha seriedad en su ministerio. Es decir, estaba informado de lo que le estaba pasando a estos hermanos en Roma, estaba informado. Y no solamente eso, sino que actuaba con gracia. Pablo era misericordioso, él los alienta, les da palabras de aliento, por eso le dice, yo sé que ustedes están capacitados, tienen conocimiento, están capaces para enseñarse unos a otros. Pablo estaba informado por Priscila y Aquila, según el capítulo 16 de Romanos, es decir, el capítulo que le sigue. Cuando nos toque verlo, vamos a ver de que Priscila y Aquila eran enviados por Pablo para estar informados de lo que sucedía en Roma. ¿Qué más vemos? Entonces, en el versículo 14 vemos eso, que Pablo daba seguimiento. En el versículo 15 se menciona una palabra, ¿sí? Que es atrevimiento. Dice, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Recuerden que las cosas que escribió es la carta entera prácticamente, y particularmente estos últimos versículos, hablando de estos últimos capítulos, hablando de la conciencia. Pero ¿por qué la escribe con atrevimiento? ¿Qué es lo que quieren dejarnos en claro eso de que con atrevimiento sobre algunas cosas? Bueno, básicamente el propósito por el cual él la escribe con ese atrevimiento es para que los gentiles sean sacrificios vivos. Recuerdan en Romanos 1 que dice de la siguiente manera, Romanos 12, versículo 1, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cuál era el fundamento? Y era por la gracia que le había sido dada por Dios. Y cuando hablamos de gracia, como lo había explicado, no sé si se escuchó, gracia no es la gracia salvífica en su contexto, y la traducción de la palabra original es el llamado apostólico. Está haciendo referencia a su llamado apostólico, el llamado que Dios le había dado a Pablo de predicar sobre Cristo Jesús a los gentiles, guiado y sostenido por el poder del Espíritu Santo. Esas son todas proposiciones que vamos a ver que están incluidas en estos versículos que vamos a abordar. Entonces vemos que él escribe con atrevimiento, con un propósito, hacer que recuerden otra vez estas enseñanzas. ¿Por qué? Por la gracia que le había sido dada por Dios, es decir, por el llamado que Dios le había dado a Pablo. Continuamos al próximo punto o versículo, que sería el versículo 16. ¿Cuál fue la encomienda? ¿Sí? ¿Cuál fue la encomienda de Dios a Pablo? Que él sea ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Entonces él escribe con atrevimiento para que recuerden los gentiles, que recuerden la iglesia que estaba conformándose en Roma, que recuerden otra vez estas cosas que le estaba enseñando. El Evangelio. Pablo tiene un fundamento, y los eruditos y comentaristas por ahí divagan en si el... Entonces, ¿cuál fue la encomienda? Ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Y ahora se introduce algo muy interesante. La manera, ¿de qué manera fue llamado a ser ministro? ¿O cómo es la manera en la que Pablo es ministro?
Y veamos en el versículo 16, acompáñame en sus lecturas. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando, y fíjense la manera, a manera de sacerdote, el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Acá se introduce una imagen literaria. Es como sacerdote, sacrificio, y para hacerla, digamos, sencilla al estudio o a la interpretación de esto, si nosotros decimos que Pablo es sacerdote, un sacerdote en el Antiguo Testamento elevaba un sacrificio para que el pueblo sea apto ante Dios, ¿verdad? Si fuese así, o si tuviese eso en mente Pablo y lo quisiese hacer literalmente, entonces dice que el argumento de su sacerdocio es sacrificar a los gentiles. O sea que tendría que sacrificar a una persona. Y eso es totalmente incoherente con la carta, totalmente incoherente con el testimonio de Pablo y incoherente con el lenguaje original. O aplicando la hermenéutica, eso es un término, una imagen literaria. Una imagen literaria, es decir, Pablo usa el ejemplo del Antiguo Testamento en donde un sacerdote elevaba un sacrificio a Dios y lo introduce en esta enseñanza. Y eso es lo que nos debe hacer en nuestra mente, es ver la importancia del llamado de Pablo, y que esa importancia del llamado de Pablo no es por lo que Pablo es, no es por lo que Pablo hace, sino por lo que Dios diseñó y por lo que Dios quiere lograr hacer, o por lo que Dios va a hacer. Entonces, les pido que me acompañen a Hebreos capítulo 13, del 15 al 16, como para ver de qué se trata este sacrificio vivo. ¿Qué es lo que es que los gentiles sean como sacrificio vivo? Y leyendo Hebreos capítulo 13, del 15 al 16, vamos a entender de qué se trata. No se trata de autoflagelarse, no se trata de tener que caminar de rodillas hasta la Virgen, no sé cuál es la Virgen que está acá o la Virgen que está en cualquier lado. No se trata de ese tipo de sacrificio. ¿De qué se trata entonces? Vamos a Hebreos, capítulo 13, versículos 15 al 16. Dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué es ese sacrificio de alabanza a Dios? Bueno, yo te lo explico. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. A eso está haciendo referencia. Ese es el propósito del ministerio de Pablo y la seriedad de su ministerio. Es predicar de Cristo para que los gentiles glorifiquen a Dios en hecho y en verdad, para que glorifiquen a Dios en palabra y en acción. ¿Sí? Entonces continuamos con el siguiente punto. Vamos un poco más rápido. Entonces quedó claro que el atrevimiento es motivado o tiene un propósito, ser ministro a los gentiles. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? De que había sido encomendado por Dios. La gracia que le había sido dada por Dios a Pablo lo motivaba y lo llevaba y también lo sostenía para que él desempeñe su ministerio hacia los gentiles. ¿Cuál es el fin? Como hemos visto, que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, y es algo que es una terminología que Pablo está acostumbrado a decir, si lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1, como ya hemos leído, pero lo vamos a volver a leer porque no sé si se escuchó bien o no. Voy, mejor dicho, así no nos hace tedioso, a Romanos capítulo 12, versículo 1, y dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso está más detallado, más explícito, más claro en Hebreos capítulo 13, del 15 al 16, que ya hemos leído. Entonces, continuamos con el sermón. Ahora,
empiecen a ver cómo Pablo de manera sutil empieza a introducir, o ya había introducido, el fundamento de lo que él, de lo que lo motiva y lo sostiene a servir a los gentiles. Y en realidad él no sirve a los gentiles, sirve a Dios, ¿sí? Sirve a Cristo. Cristo o Dios lo llama a predicar de Cristo a los gentiles. Entonces, ¿por qué es aceptable? Y acompáñenme en el versículo 16, nosotros vamos a ver en la última parte, ¿por qué es aceptable ese sacrificio? ¿O qué hace de que eso sea aceptable? Pablo elabora una ofrenda, Pablo hace algo, ¿es Pablo el centro de esto? En absoluto, Pablo no es el centro es Dios. Y fíjense por qué lo digo, o Dios, Espíritu Santo en este caso. Fíjense en la última parte del versículo 16, del capítulo 15 de Romanos, el capítulo que estamos estudiando, la porción que estamos estudiando. Dice, voy a leerlo todo y voy a hacer énfasis en la parte que quiero recalcar. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando, ¿de qué manera? A manera de sacerdote. ¿Qué? El evangelio de Dios, y eso es importante, y en los próximos puntos vamos a desarrollar qué es lo que es ese evangelio de Dios, o qué quiere decir eso. A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable. Ahora es Pablo, es el centro Pablo en absoluto. Esa ofrenda no tendría sentido si no hubiese sido llamado por Dios. Pablo no hubiese sido llamado por Dios, no hubiese sido encomendado por Dios, y no hubiese tenido sentido esa ofrenda si no hubiese sido santificada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pablo está queriendo enseñar lo que dije al principio y que lo repito porque no sé si se escuchó bien. La centralidad de lo que está enseñando Pablo es su ministerio, el fundamento de su ministerio y el propósito de su ministerio. Su ministerio, predicar a los gentiles. El fundamento, el plan que Dios Padre tiene a través de la redención por medio de Cristo Jesús y de la aplicación de esa redención a través del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces el fundamento de Pablo, el fundamento de su ministerio es un entendimiento claro de la Trinidad. Él introduce la Trinidad, la viene introduciendo desde el principio, desde el versículo 1, cuando dice de que la forma en la que ellos iban a ser aceptados, o que se iban a aceptar mutuamente, se iban a tolerar, iban a ser bondadosos, es a través de el testimonio y el ejemplo de Cristo Jesús. Después dice de que Dios lo encomienda a él. Y ahora dice de que él lo encomienda, Dios lo encomienda, pero que la capacidad de su ofrenda, de la ofrenda que hace Pablo, es por lo que el Espíritu Santo hace. Es decir, la santificación que el Espíritu Santo hace en los gentiles, aplicando el conocimiento del Evangelio que Pablo le estaba enseñando a los gentiles. No sé si quedó claro. Es decir, Pablo predica el Evangelio. Ese evangelio, como vemos acá, es un evangelio planificado por Dios. Es el plan de redención del Dios Padre en la eternidad de santificar a un grupo de gentiles. ¿Sí? Lo hace a través de Cristo Jesús y usa un mediador ordinario, Pablo, para predicar de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Pablo simplemente es un medio, porque después entra el Espíritu Santo en juego y aplica todo esto que hemos dicho, el plan de Dios en la redención de Cristo Jesús a los gentiles es aplicado por el Espíritu Santo. No sé si quedó claro, pero lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, hemos visto cuál es la encomienda que se le hace, por qué el atrevimiento, cuál es el argumento, cuál es el fin, y por qué se hace aceptable esa ofrenda. Ahora pasamos al próximo punto de este sermón. Ya desarrollamos el primer punto, que es el ministerio de Pablo, y de qué se trata su ministerio. Su ministerio se trata de ser ministro, y es importante la palabra que utiliza Pablo cuando dice que él es ministro de Cristo Jesús. No está utilizando la palabra de él es apóstol de Cristo Jesús. Él se está humillando. Él es siervo, servidor, humilde servidor de Cristo Jesús. No soy nada, dice Pablo. Yo soy un medio. ¿Y eso lo estoy ideando yo? No. Vamos a ver que en el contexto más próximo, ahora, lo deja en claro. Pablo mismo lo deja en claro.
No soy yo quien quiere decir eso, es la palabra lo que dice eso. Pasamos al próximo punto de este sermón y es el fundamento de su ministerio. ¿Cuál es el fundamento del ministerio de Pablo? Bueno, ya hice una introducción. Es un entendimiento claro del plan de Dios Padre, un entendimiento claro de que el sostén o la fortaleza o el cumplimiento de ese plan lo ejecuta Cristo, y es un entendimiento claro de que ese plan es aplicado por el Espíritu Santo, no por Pablo. No es Pablo el centro. Es importante saber, y hay muchos principios que podemos sacar del ministerio de Pablo, de su labor, y él mismo lo dice: sean seguidores de mí como yo de Cristo. ¿Me entienden? O sea, el centro no está en Pablo. En ningún momento Pablo quiere ser el centro. En todo momento Pablo quiere glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que fue salvo por pura gracia mediante la fe, y ese es un tema central en la carta de Romanos. Y él se esfuerza por predicar el evangelio para que todos sepan de esa gracia que hay en que somos salvos por gracia mediante la fe. Vamos al fundamento del ministerio de Pablo. Ya lo he nombrado. El plan de Dios Padre. ¿Por qué digo que hay un plan? O que Dios planifica esta redención. Versículo 16b. Es decir, la segunda parte del versículo 16 nos dice: ministrando a manera de sacerdote, ¿qué evangelio? ¿El evangelio de Pablo? No, el evangelio de Dios, es decir, la buena noticia que Dios ha creado, que Dios ha planificado. ¿Y cuál es esa buena noticia? Lo venimos viendo, Pablo lo viene diciendo, en la introducción lo dijimos. ¿Cuál era la razón por la cual se iban a aceptar los hermanos? Como dijo Miqueas. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada tanto para judíos como para gentiles, como para petizos, como para altos, como yo. No, una broma, no soy alto. Para altos, gordos, flacos, lo que sea. El centro está en el evangelio, el centro está en lo que Cristo hizo. Entonces el plan lo diseña Dios, el evangelio de Dios. En la segunda parte del versículo 16 lo vemos. A manera de sacerdote, ¿qué cosa tiene que predicar a manera de sacerdote o ministrar? El evangelio de Dios. ¿A fin de qué? Continuamos. ¿A fin de qué? Versículo 16c. A fin de santificar, o a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable. ¿Sea aceptable por los medios de Pablo? En absoluto. En absoluto. No es aceptable por los medios de Pablo, es aceptable porque el Espíritu Santo lo santifica. En otras palabras, el Espíritu Santo aplica en la vida de cada creyente el testimonio de Cristo en su vida. Es decir, trae luz, trae regeneración y permite ver lo siguiente: la imposibilidad que hay de por nuestras propias cuentas hacer algo que agrade a Dios de tal manera que seamos aceptados ante Dios. El Espíritu Santo nos trae esa luz y a la vez nos trae la salvación. Bueno, ¿viste que no puedes hacer nada? Te dice. Sí, entonces ahí está Cristo. Es Cristo quien vivió esa vida perfecta, es Cristo en el sacrificio perfecto para que vos vivas una vida santa. Es decir, Dios Padre planifica, Dios Cristo o Dios el Hijo ejecuta, y Dios Espíritu Santo aplica esa victoria en nuestras mentes, en nuestros corazones. Continuamos y lo que prosigue es... Esperen un momento. Bien. El fundamento de su ministerio. Santificar a los gentiles. Ese era el propósito, santificar a los gentiles. ¿Cómo? Con un mediador. ¿Cómo iba a ser que Cristo o que Dios, el plan de Dios, se iba a ejecutar y iba a ser aplicado a los gentiles? Con un mediador. Versículos 15c y versículos 18. Versículos 15c. Bien. ¿Cuál era el plan? Santificar a los gentiles, y el plan era usar un mediador.
que ya vamos a hablar de ese mediador. Dice, por la gracia que me fue dada por Dios. En el versículo 15, en la última parte, dice, por la gracia que me fue dada por Dios. No sé si se entiende esta parte, es decir, el propósito es santificar a los gentiles. Y él va a usar un mediador ordinario en este caso, que ya vamos a ver cuál es el mediador ordinario, que es simple. ¿Por qué es un mediador ordinario? Porque es creación y no creador, es decir, no es Cristo. Estoy hablando de Pablo. Pablo es el mediador, es un vocero de Cristo para predicar el Evangelio. Por eso dice, en la última parte del versículo 15, por la gracia que me fue dada por Dios, es decir, por la encomienda que Dios me dio a mí, Pablo, un mediador. Y en el versículo 18 también tenemos un fundamento para decir de que ese medio o ese medio ordinario que Dios iba a utilizar es Pablo. Y vamos al versículo 18 y dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Entonces, ¿cuál es el medio ordinario? Pablo. Pablo es quien debe predicar el evangelio de Cristo, ¿sí? Es decir, Pablo es un siervo. Recuerden, y voy a ser reiterativo en esto, Pablo es un siervo, es un medio ordinario. Pero el centro del mensaje de Pablo se centra en el plan de Dios Padre, aplicado o logrado, concretado por Dios Hijo y aplicado en nuestras vidas por Dios el Espíritu Santo. Ese es el centro. Es decir, Pablo en esta porción habla de lo que es su ministerio y de cuál es su llamado y de lo que él tiene que desempeñar. Pero él dice, yo no soy nada más que un siervo. Esto se trata de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, no de mí. Entonces continuamos. Ya vimos el plan de Dios. El plan de Dios es santificar a los gentiles a través de Cristo, usando un mediador ordinario, Pablo. Y ahora vamos a el otro fundamento que Pablo tiene, y que es Cristo Jesús, o Dios Hijo. Entonces, el logro que Dios Hijo, Cristo Jesús, logra. Es decir, lo que Cristo hace es su fundamento. Lo que Cristo logró es uno de sus fundamentos, uno de sus apoyos, es lo que le da esperanza, es lo que lo consuela, es lo que lo fortalece en su ministerio para ir a todos los lados en donde Cristo no era conocido. Y lo vamos a ver ahora, más adelante. Su obra o el testimonio de Cristo lo fortalece a Pablo, versículo 17. Ahora ya empezamos a estudiar estos tres versículos en particular, 17, 18 y 19. ¿Sí? Vamos al versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. En Cristo Jesús. Ese en habla de una acción que Cristo hizo, y es el Evangelio y lo que Él hace. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en la introducción nosotros vimos en el capítulo 1, 2 y 3, en el versículo 1, 2 y 3, vimos que lo que capacitaba a esos hermanos a tolerarse era el Evangelio, era el testimonio de Cristo. Desen, así como Cristo fue servidor de los judíos o de la circuncisión, ¿sí? Acéptense los unos a los otros, así como Cristo lo hizo. Entonces, la obra de Cristo o el testimonio de Cristo es lo que lo fortalece a Pablo. Es Cristo fortaleciendo a Pablo. Por eso dice, por tanto, en Cristo he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. En las cosas que se refieren a Dios, en el servicio a Dios, en la encomienda que le había sido dada por Dios. Esas son las cosas en las que se refieren a Dios. El llamado ministerial de Pablo. Entonces, en cuanto al servicio a Dios, que le había sido encomendado por Dios, él está glorioso. ¿Por qué? Por lo que él hizo. No, en ninguna manera. Está glorioso, gozoso, fortalecido por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo y no por lo que Pablo podría haber sido o hecho.
y Ezequiel me van a decir, vos estás como dándole con un caño a Pablo. No soy yo, es mismo Pablo el que agarra y no se da con un caño, sino que exalta a Cristo, exalta al Padre, exalta al Hijo y exalta al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo decís? ¿Cuál es tu argumento? Bueno, vamos al versículo 18. Pablo mismo dice que está glorioso en Cristo en el versículo 17, que él tiene razón de enorgullecerse o de estar feliz, gozoso por lo que Cristo ha hecho en cuanto al ministerio que Dios le había dado. ¿Y por qué? ¿O qué es lo que lo motiva ese gozo? Dice, no me atreveré a hablar de nada, en el versículo 18, la primera parte, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Ven? No es de lo que Pablo hizo o de lo que él vaya a hacer o de la potencialidad que él tenga. Él es un mediador. Y el centro de esto es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Pablo mismo lo dice. Es por lo que Cristo ha hecho. Yo no quiero hablar nada más. No tengo motivo, no tengo fortaleza, no tengo gozo si yo no hablo o yo no me fortalezco en lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y él se vuelve a considerar como un simple mediador, y en lo que teología se llama un medio ordinario, la manifestación de la palabra de Dios a través, o la predicación de la palabra de Dios a través de un medio ordinario. Entonces, el testimonio de Cristo lo fortalece, es decir, el evangelio en sí, el evangelio per se es lo que lo fortalece. Pablo está gozoso por eso, por ese testimonio. Hay un solo mediador, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 18 y 19. El único medio que hay, la única forma de que esa ofrenda que él está intentando hacer sea aceptable es por lo que Cristo hizo. Pablo reconoce eso, Pablo sabe, no se trata de mí. La única forma de que los gentiles sean aceptables es que crean en Cristo Jesús y su obra perfecta. Y eso es lo que iba a motivar a los gentiles a tolerarse, a respetarse, a amarse y a incluso predicar el evangelio, como lo estaban haciendo. Los gentiles estaban dando testimonio. Por eso es que Priscila y Aquila le llevan el reporte a Pablo y Pablo dice, ustedes están llenos de conocimiento, llenos de bondad, están ya capacitados para amonestarse los unos a los otros. Pero por razón de mi llamado yo necesito, tengo la seriedad dada de parte de Dios, de cumplir mi ministerio y a manera de sacerdote. Es decir, yo tengo que de todas formas enseñarles y predicarles el evangelio para que ustedes vivan como sacrificios vivos, puros y agradables a Dios. Continuamos. Estábamos diciendo que Dios o que Cristo es el único mediador. Mejor dicho, Cristo es el único mediador y lo vemos en el versículo 18 y en el versículo 19b, la segunda parte. Y dice, con el poder de señales y prodigios, que ya vamos a ver qué es lo que significa eso, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Pablo. No, el Evangelio de Cristo. La centralidad de Pablo, lo que lo motivó a Pablo, es el Evangelio de Cristo. No su propia fortaleza, no. Es Cristo Jesús quien debe ser exaltado por su obra. Y él lo tenía en claro. Y eso debía motivar a los gentiles a glorificar a Dios Padre por el plan que había creado en la redención aplicada por Cristo Jesús. Bien, el próximo punto que vamos a ver, o bueno, hay otra cosa que es importante. El sostén del ministerio de Pablo lo ejecutaba Cristo. Y lo vemos en el versículo 18. Por lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios. Escuchen bien esto. El poder de las palabras y la obra y de los señales y los prodigios es de Cristo, no de Pablo. Él fue el mediador. Y Cristo dio la palabra y la obra con poder de señales y prodigios.
o milagros, como lo dicen en otras traducciones. ¿Y qué es lo que es señales y prodigios? Recuerden de que Pablo introduce como una imagen literaria usando el lenguaje sacerdotal, sacrificio, y esto de poder de señales y prodigios lo saca del Antiguo Testamento. Como ustedes ven, Pablo tiene un conocimiento amplio de las Escrituras. Cuando él va citando en la introducción, va citando toda la Escritura, y al último, en la última parte de este párrafo que nos toca, también cita las Escrituras, el Antiguo Testamento. Entonces Pablo lo que hace es poner esta imagen literaria de señales y milagros, o prodigios y milagros, y es una terminología que se utilizaba para autentificar la obra de Dios a través de Moisés, sacando al pueblo de Israel del éxodo, haciendo esos milagros, abriendo el mar rojo, tocando una piedra y saliendo agua. Es una forma de autentificar la obra de Dios y no de un humano. Entonces lo que él está diciendo: yo soy un mediador, la obra, la palabra y el poder lo ejecutó Cristo, no yo. Los milagros lo hizo Cristo, no yo. La fortaleza para yo predicar y para eso es porque Cristo ha obrado, porque Cristo obra y porque Cristo me ha sostenido. Ahora, ¿cómo es que Cristo sostiene a Pablo? Y vamos a pasar ya al tercer punto de su fundamento, que es el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Entonces, Dios, Espíritu Santo, aplica el plan de Dios, el logro de Cristo en la vida de los creyentes, o de los gentiles en este caso. Entonces, el Espíritu Santo aplica el plan y la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo sostiene el ministerio de Pablo. Cristo autentifica su ministerio, el ministerio de Pablo. Cristo, quien con palabras y con obras y con poder, señales y milagros, autentifica el ministerio de Pablo, no Pablo. Y el Espíritu Santo es quien lo sostiene, ¿sí? Y veamos por qué digo eso. Vamos a ver en el versículo 19b, la segunda parte del versículo 19, acompáñenme con sus lecturas, dice: con el poder de señales y prodigios, eso lo hace Cristo, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Se entiende? El poder del plan y de la obra de Cristo es aplicado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en juego en el fundamento del ministerio de Pablo. Veamos en el versículo 16, en la última parte, Pablo es ministro a manera de sacerdote del Evangelio de Dios. Dios planifica un evangelio a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica y fortalece el ministerio de Pablo. Es decir, Dios, Espíritu Santo, está al lado de Pablo, guiándolo, sosteniéndolo, fortaleciéndolo. ¿Y cómo hace eso? Recordándole el Evangelio de Cristo, recordándole lo que Cristo hizo por los gentiles y el llamado que Dios había dado a Pablo para predicar ese Evangelio. No sé si se queda claro en eso. Y ya para culminar, para concluir, no sé si se hizo extenso o no, pero ya para concluir, nosotros nos vamos a la estrategia divina. Y en esta parte ya es un poco como que nos relajamos un poco. ¿Y cuál es la estrategia divina? ¿Cuál es la estrategia? Y una vez más vemos que la planificación o la estrategia no es de Pablo. La estrategia es de Dios. La forma en la que se iba a predicar ese evangelio es de Dios. Versículos 20 al 21 leemos: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio. Y perdón, antes de pasar a este punto, quiero que recuerden esto: el Espíritu Santo fortalece. Y de esa manera, fortalecido y apoyado por la obra y los milagros y el sostén que le daba Cristo Jesús, ¿sí?, aplicado por el Espíritu Santo, de esa manera yo me esforcé en predicar el evangelio, en anunciar el evangelio, ¿sí? No donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino
como está escrito. Y noten, Pablo tenía un conocimiento muy amplio y se aferraba mucho a la escritura. Era un medio ordinario, pero un gran medio ordinario. Estaba pulido por la palabra de Dios. Es decir, su accionar no era, yo Pablo quiero hacer tal cosa y voy a hacer eso. No, su accionar era, Dios, ¿cuál es tu plan? Yo soy tu siervo. Cristo Jesús, tus obras me fortalecen. Espíritu Santo, guíame. Y de esa manera yo me voy a esforzar para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a donde yo tenga que ir. ¿Sí? En este caso, bueno, a donde Dios o a donde el Evangelio de Cristo no había sido predicado. ¿Y por qué digo de que Pablo tenía un conocimiento muy amplio de la Escritura y él se aferraba su mente? Es decir, todas sus decisiones, todas sus acciones eran filtradas por la palabra. ¿Por qué lo digo? Bueno, versículo 21 dice, sino como está escrito, dice Pablo. Lo que yo leí en la Escritura, autentificando la palabra de Dios. A aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, de Cristo, verán, y lo que no han oído, entenderán. ¿Se entiende? Es el centro, y vuelvo a como clarificar cuáles eran los tres temas centrales acá en esta carta, es el ministerio de Pablo, el fundamento de su ministerio y el propósito de su ministerio. ¿Sí? Y de principio hasta el fin, no es exaltado Pablo, es exaltado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la Trinidad quien sostiene el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque no es un plan generado por Pablo, es un plan gestado y generado por Dios, aplicado o logrado, concretado por Cristo. La vida, muerte y resurrección de Cristo, aplicado a través del Espíritu Santo. Es el sello de nuestra salvación, el Espíritu Santo, como en otras partes de la Escritura lo dice. Entonces, me gustaría de que eso al menos quede en claro. Pablo es un mediador, un gran mediador, que se esforzaba, que estudiaba la Escritura y que vivía la palabra, sostenido por el plan de Dios, la obra de Cristo y la aplicación del Espíritu Santo, pero él se esforzaba. Él tenía la disciplina de estudiar la palabra. Él estaba dispuesto a sacrificarse para predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que hacía de que él esté dispuesto a sacrificarse y gozosamente por el Evangelio, por predicar el Evangelio de Cristo? Bueno, que él conocía de qué se trataba ese Evangelio. Él sabía, él había vivido, él había visto en presencia, la presencia especial de Cristo. Cristo mismo lo llamó y le dijo, vení vos, deja de perseguirme. Ahora, mira, el contraste que yo voy a hacer, una persona que siempre me persiguió, que buscó matarme, ahora vos vas a ser una persona usada para glorificarme y para llevarle el Evangelio a los gentiles. Entonces el plan no fue de Pablo, se queda claro en el testimonio de Pablo, o Saulo en realidad, en el testimonio de Saulo, perseguidor de la iglesia con intención de matar a todos los cristianos. Según él, eso era lo que estaba llamado a hacer en nombre de Dios. Y Dios dice, no, te estás equivocando. Mi plan se trata de otra cosa, así que vení para acá, manda a Cristo como mediador, la acción, el verbo hecho carne, va, lo habla a Pablo y le da la encomienda que Dios había planificado. ¿Y cómo es que Pablo es sostenido? Con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, concluimos. Concluimos. Permítanme que tomo agua. Vamos concluyendo. Y voy a leer el texto, así no me extiendo más. La conclusión, cortita. La obra de redención, de principio a fin, está planificada por Dios, cumplida por la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, y aplicada esa victoria por el poder del Espíritu Santo. No se trata de Pablo, se trata de quien lo llama, guía y sostiene a Pablo. Pablo quiso dejar en claro que él es simplemente un mediador, salvo por gracia divina. Entonces, que quede en claro eso. Pablo, mediador, el fundamento de su ministerio
la seriedad de su ministerio también está involucrada en el fundamento. ¿Por qué digo? Porque él se atreve, él escribe, él se sacrifica porque Dios le había dado la gracia o el llamado apostólico de predicar a los gentiles. Y es sostenido, es motivado por la obra de Cristo y sostenido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es obrar en nuestras conciencias, de manera que nosotros, al tener la parte de la disciplina de estudiar la Escritura, el Espíritu Santo te dice, recordá esta Escritura que vos leíste, recordá de que Dios es real, recordá lo que Cristo hizo por vos, recordá lo que Cristo quiere que vos hagas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Despierta la conciencia, te llama a la conciencia para que vos tomes decisiones conforme a la Escritura. En otras palabras, vamos a sacar una aplicación de esto. Capacitémonos, hermanos, porque a nuestra conciencia la tenemos que adiestrar, la tenemos que enseñar, para saber identificar de manera eficaz qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Se entiende? ¿Y cómo es que eso lo sabemos? Bueno, nosotros tenemos que tomar la disciplina de estudiar la Escritura. Y el Espíritu Santo es quien utiliza esa Escritura en nuestro interior, utilizando el medio de la conciencia para acusarnos de lo que es bueno y de lo que es malo, o de cómo debemos proceder en distintas circunstancias. ¿Se entiende? El Espíritu Santo utiliza un medio que es la conciencia para saber cómo debemos de proceder. Esa fue una aplicación. Y ahora vamos a leer las aplicaciones. Como dije, estudiemos las Escrituras de manera que seamos valientes y constantes en la predicación del Evangelio. Como los hermanos en Roma, que no tuvieron temor a los gobernantes romanos de su época. Es decir, los hermanos en Roma estaban dando testimonio. Por eso es que Priscila y Aquila llegaron con esa información a Pablo. Ellos estaban dando un buen testimonio, estaban capacitados en conocimiento, eran capaces de amonestarse los unos a los otros y estaban obrando en bondad. Tenían un testimonio visible de lo que habían aprendido. Y Pablo también. Pablo daba testimonio de lo que Cristo había hecho en él, obviamente. Prestemos atención a la vida espiritual de nuestros hermanos, así como Pablo estaba informado de la fe de los hermanos en Roma. Esa es otra aplicación. Nosotros tenemos que estar velando por la vida espiritual de nuestros hermanos. Y no solamente velando, sino dándole palabra o aliento a los que se comportan bien y exhortando y trayendo el arrepentimiento a los que están en desobediencia. Pablo, cuando en el versículo 14 les dice, hermanos míos, yo sé de que ustedes tienen un conocimiento amplio, son bondadosos y son capaces de enseñarse los unos a los otros. Habla con gracia, Pablo. Hablemos con gracia, exaltemos a Dios por lo que hacen nuestros hermanos. Esas serían aplicaciones de lo que estamos estudiando o de lo que hemos estudiado. Los principios no los traigo porque sería muy extenso, pero están incluidos en estas aplicaciones los principios que sacamos. Confiemos en que la obra de redención se llevará a cabo porque está en manos del Dios vivo. Pablo tenía esa confianza plena. Yo soy un mediador que he sido llamado por gracia, un llamado apostólico. Y soy sostenido por Cristo, por la obra que Cristo hizo. Y por la obra que Cristo hizo, y la obra que Cristo hizo es aplicada en mi vida, en mi conciencia, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, y más en estas épocas, en este momento, tengamos o traigamos a mente esto, el plan de redención. Por más de que parezca que el mundo se está cayendo y que está pata para arriba, que no parece que está pata para arriba, está pata para arriba, o al menos acá en Argentina, confiemos en que la obra de redención no es un plan que nosotros hayamos creado, es un plan que Dios creó. Y créanme, Dios deja en claro que su plan se va a cumplir. En la introducción lo vimos. Las cosas que yo le había dicho a los padres en la antigüedad, ahora se están cumpliendo. Yo soy fiel, dice Dios. Yo soy fiel y cumplo mi palabra. Y reino en misericordia. En la introducción vimos que el segundo punto era la misericordia de Dios. ¿Y por qué vemos misericordia? Porque Él envió a Cristo, Jesús, para que ese evangelio sea predicado a los gentiles.
estemos gozosos del obrar de Cristo, así como Pablo estaba gozoso de ver cómo Cristo obra, ¿sí? Nosotros también estemos gozosos. No tratemos de ser optimistas, en otras palabras, porque Pablo sin duda veía mucho conflicto, veía mucha oposición en su obrar misionero, pero él estaba gozoso por la obra de Cristo. Cristo seguía sosteniendo, Cristo seguía ensalzando la iglesia a través del poder de Dios, Espíritu Santo. Él protegía a la iglesia, la protege, la protegerá hasta que Él vuelva con nosotros. Y Él va a ser exaltado y glorificado a través de eso. Apoyemos y capacitemos a misioneros y seamos estratégicos a la hora de enviarlos. ¿Por qué digo estratégicos a la hora de enviarlos? Bueno, Pablo no iba a lugares donde ya había mucha predicación o donde ya había mucho evangelio, sino que iba a donde no había fundamentos. Él buscaba alcanzar a los que no tenían el conocimiento de esa gracia. Y es obviamente que Dios, a través del Espíritu Santo, aplicaba la vida de Cristo o el logro de Cristo en aquellos a los que Él había planificado salvar, a los que Dios había planificado salvar. Entonces seamos estratégicos. Si hay en la iglesia algún hermano que quiera ser misionero y que diga me quiero ir a un lugar en donde haya persecución, en Asia, en algún lugar de Asia, que haya persecución, no lo frenemos. Seamos estratégicos, obviamente. Parte de ser estratégicos es eso. Si hay una iglesia pequeña y se quiere ir a Asia y no tener la capacidad de solventarlo, y bueno, trata de capacitarlo, que se vaya capacitando, buscar fondos, buscar herramientas, buscar instituciones misioneras para que puedan darle el sostén, y la iglesia debe ayudarlo de continuo en oración, dándole lo que sea necesario para que él pueda cumplir esa misión, porque es un llamado de parte de Dios. Por último, otra aplicación: seamos fieles en predicar el evangelio. Pablo, en el versículo 16, si no me equivoco, para no equivocarme, versículo 18 al principio dice: no me atreveré a hablar de nada, absolutamente de nada, sino de lo que Cristo ha hecho. Él tenía en claro de que lo que transformaba un corazón y de lo que cambiaba una vida era Cristo y no él. Entonces, hermanos, ahora, antes de culminar, me gustaría hablarle a aquellos amigos que están presentes, y digo amigos porque no lo podría llamar hermano. Hermano es todo aquel que realmente cree en Cristo Jesús y que realmente tiene la certeza y la fe de que ese Cristo Jesús vivió, murió y resucitó, y que es el único Hijo de Dios, y que esa vida perfecta que él vivió era o es dada por esa persona en particular, aplicada por el Espíritu Santo. A ustedes, amigos, las circunstancias que estamos viviendo son muy adversas. Pablo también vivía en circunstancias muy adversas, estaba siendo perseguido, no tenía todos los bienes que él hubiese querido, tenía que trabajar, tenía que vivir de ofrendas, que no es malo, es justo, es santo, es vivir de ofrendas. En el caso de un misionero, en el caso de un pastor, es puro, es santo, es un trabajo. No es fácil ser un pastor. De hecho, como varios eruditos y como la Biblia lo dice, mejor dicho, el ser pastor es el trabajo más difícil, más complejo, más arduo, más cansador, desgastador y todo lo que ustedes quieran decir que pueda haber en la tierra. Ser pastor o ser misionero son trabajos extremadamente desgastantes. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo trabajo en una oficina y le pifeo en un número, por ejemplo, es plata. Sí, me pueden perseguir, me pueden matar porque cometí un error y una empresa se fundió, pero te mataron. Si sos cristiano, te vas al cielo. ¿Cuál es la complicación? Ahora, el pastor tiene en su deber enseñar la palabra de Dios, cuidar a las ovejas, sostener a las ovejas con la palabra de Dios. Y créanme, su empleador o su jefe no es el jefe de una oficina, es el Dios vivo, es el Dios que es justo, es el Dios que es santo. Y Dios va a reclamar.
y Dios va a juzgar. Y Él va a pedir cuenta a esos pastores y a esos misioneros, obviamente. Pero también los va a fortalecer. Entonces, en resumen, era como para dar una conclusión. Que el pastor reciba las ofrendas y que los misioneros reciban ofrendas no es malo, es bíblico. El obrero es digno de su salario y el mismo Pablo lo enseña. Otra, vuelvo al punto, queridos amigos. Pablo estaba en momentos críticos, difíciles, con mucha oposición en su ministerio y en su vida, pero él estaba gozoso. Ahora, amigo, ¿tú estás gozoso con estas circunstancias de la vida? ¿Tú estás gozoso al ver de que las economías se caen, de que la promiscuidad sigue creciendo, de que se meten con tus hijos, quizás si eres padre, de que quizás si eres hijo, tus padres están en promiscuidad o en un desacato, no tienen economía? ¿Estás feliz? ¿Estás gozoso? ¿Tenés paz? Digo, no necesariamente hay que tener felicidad en esos momentos, pero sí paz. Y Pablo la tenía, estaba gozoso. ¿Y por qué Pablo tenía ese gozo? Porque él creía en que Cristo Jesús era el Hijo unigénito de Dios, enviado a morir por su vida, para que la vida perfecta, pura y sin mancha de Cristo Jesús sea aplicada en Pablo, de manera que la vida de Pablo sea vista como santa ante Dios. Nosotros sostenemos en que hay un Dios que es santo, 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 y que nosotros somos pecadores, 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 hasta el infinito. Pero Dios por gracia envió a Cristo Jesús para que viva una vida perfecta y sea un sacrificio, Dios Padre Santo, un sacrificio eficaz para que nosotros pecadores, al creer en Cristo Jesús, podamos ir ante Dios y tener la paz y la esperanza de que al morir en esta tierra, nosotros vamos a presentarnos ante Dios, el Dios vivo, el único Dios verdadero, el Dios real. Entonces, querido amigo, yo te llamo a que no pierda más tiempo en tu vida, a que no busques otro consuelo. Tenés pérdida de paz, estás en pérdida, estás en aflicción. Es Cristo quien va a traer gozo, paz y esperanza en tu vida. Cree en Cristo Jesús y serás salvo, dice el mismo Cristo Jesús en su palabra. Así que, sin más, hermanos, oramos para terminar y espero Dios en su gracia utilice este sermón para tocar y capacitar nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, postrados ante ti, te damos muchísimas gracias como iglesia, porque tú, a pesar de las dificultades tecnológicas o que son propias de un mundo caído, propias de un mundo que tiene falencias, a pesar de eso, tu palabra ha sido expuesta, a pesar de eso tú me has sostenido, tú me has permitido hablar, y ahora te ruego, te clamo y te imploro, te imploramos, no sea el hombre visto, sino Cristo, sino el Padre y el Espíritu Santo exaltado, que no seamos nosotros más que mediadores. Pon en nuestro sentir y en nuestro corazón que somos simples medios, salvados por gracia y encomendados por gracia, como vasos de barro que sostienen lo más preciado, que es el Evangelio. Padre, te damos gracias y exaltamos tu nombre porque tú nos has sostenido, nos sostienes y nos vas a sostener hasta el día en el que tú vengas o hasta el hermoso día en el que tú nos llames. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.